Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos bendiga. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre y agradecemos, Señor, tu grandeza, tu amor y tu grande misericordia que tú tienes por nosotros, Señor, todos los días. Y queremos poner en tus manos, pues, este tiempo, este espacio de comunicación y que podamos ser bendecidos, Señor, con tu palabra, Padre. Guíanos, Dios, dirígenos, Señor, en lo que habremos de tocar, en el tema, Padre bendito, para que sea bendición para todos y cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y en tus manos, Señor, pues ponemos lo que habremos de decir, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues mis hermanos, bienvenidos todos los que están aquí. Reciban un grande abrazo, una bendición de parte de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y pues hoy habremos de compartir el tema que yo tengo para ustedes, que lo he titulado Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero bueno, antes de empezar, nomás déjeme darle un pequeño anuncio. Ya para entrando el año, ya en el mes de enero vamos a empezar ya nuestras actividades de la iglesia de manera presencial. Bueno, esto es para los hermanos de aquí locales de México, Ciudad de México, pues vamos a tener ya nuestras primeras reuniones después de casi 2 años. Entonces, pues para que vaya orando y para que pues ese reencuentro pues sea de grande bendición. Entonces, pues yo le animo, le exhorto a que pues nos apoyen en esa oración para pues poder preparar ya nuestro próximo ingreso de manera presencial. De todos modos, para mis hermanos externos de los otros lugares y países no va a cambiar absolutamente nada. De hecho, el único día que nos vamos a reunir de manera presencial va a ser el domingo, pero lo que es miércoles y viernes va a ser como lo hemos estado haciendo. Y el domingo, pues, no cambia tampoco para mis hermanos de afuera. Yo simplemente, pues, transmitiré el culto desde la iglesia local, pero de todos modos se transmite, pues, para todo, así que a través del internet, para todos los lugares. Pero bueno, yo le aviso para que, pues, ya no estemos preparados para este pronto reencuentro. Amén. Vamos a empezar. Y yo quiero empezando leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice aquí, para que al nombre de Jesús o en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y fíjese que pues este versículo es un versículo pues de los versículos más usados, más comentados en los ámbitos cristianos o en los púlpitos. Se menciona acerca de este versículo donde pues todo mundo tendrá que doblar su rodilla delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Aunque aquí lo interesante es que se mencionan 3 grupos. Se mencionan los que están en los cielos, se mencionan los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y bueno, entender quiénes son los que doblan su rodilla en la tierra, bueno, pues eso es relativamente fácil, es entendible. Pues somos nosotros los que habitamos en este planeta, en este plano tierra. Pero ver quiénes son los que doblan su rodilla en los cielos y quiénes doblan su rodilla los debajo de la tierra,
Bueno, pues ahí sí, ya eso sí tendríamos que verlo con un poquito más de detalle, ver quiénes son esos grupos. Pero lo que es cierto, pues se tienen que doblar en el nombre de Cristo Jesús, ante ese nombre grandioso y maravilloso, en el único nombre dado a los hombres en el cual somos salvos, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a entrar en este tema porque hay algo que es bien interesante en cuanto a esto. Si usted recuerda, el domingo anterior, nosotros hablábamos de un cántico, el cántico de Moisés. Y en este cántico de Moisés, que es el que vimos ahí en este Deuteronomio capítulo 32, ahí se deja ver el cántico. Pero lo interesante de este cántico es que en la Biblia se dejan ver 3 cánticos de Moisés. O sea, el que nosotros estudiamos, comentamos el domingo anterior, fue el segundo canto, porque hay otros 2 cánticos de Moisés y los cuales nosotros vamos a tener que estudiar, comprender algunos detalles de esos 3 cánticos, aunque el segundo lo vimos con detalle la vez pasada, porque aquí en estos cánticos se dejan ver unos datos bien interesantes que tienen que ver con Filipenses capítulo 2, versículo 10. Pero bueno, vamos a recordar un poquito del cántico de Moisés que se deja ver en Deuteronomio capítulo 32. Dice aquí: Entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y bueno, este es el inicio, los primeros versículos del canto, el cántico de Moisés, que Dios le dio a Moisés para que él lo transmitiera al pueblo, para que él lo enseñara al pueblo. Y entonces aquí están los primeros versículos. Y bueno, si usted recuerda porque esto lo vimos con detalle el domingo anterior, pues es un cántico de exhortación, es un cántico de testigo que de alguna manera iba a servir de testigo para recordarle al pueblo de Israel su transgresión y su corrupción y la rebeldía del pueblo que en un futuro iba a venir. Bueno, pero aparte de este cántico, hay otros 2 cánticos. Vamos a ver esos 2 cánticos para entrar en tema. Vamos a ver el cántico de Moisés que está en Éxodo capítulo 15, versículo 1, y el cántico de Moisés que también empieza en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Bueno, y es interesante, me llama la atención que tanto el cántico de Moisés, el primero, es Éxodo 15, y el cántico de Moisés, el tercero, está en Apocalipsis capítulo 15. Hasta en eso hay una coincidencia. Pero bueno, vamos a leer el primero que se menciona en Éxodo capítulo 15, versículo 1. Dice aquí: Entonces Moisés y los hijos de Israel
cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Y este es un cántico que tiene que ver por la victoria que había obtenido el pueblo de Israel por mano de Dios cuando echó al mar a los caballos y a sus jinetes, a los carros de Faraón dentro del Mar Rojo. Es un cántico de victoria, es una declaratoria de triunfo, de gozo y alegría por la tan grande victoria que había dado Dios al pueblo de Israel al haber eliminado el ejército de Faraón de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural y milagrosa. Se abre el Mar Rojo, se congelan porque dice la Escritura que cuando se abre el Mar Rojo, que tuvieron como muros a la izquierda y a la derecha las aguas del Mar Rojo. Y en unas traducciones dice, se congelaron las aguas, o sea, quedaron como piedra, como roca, o sea, paredes de hielo. Bueno, ahí hay muchos detalles que tendríamos que hablar en este primer cántico, pero este es un cántico que entonan Moisés y el pueblo por la tan grande manifestación del poder y señorío de Dios. Entonces, esto se escribe aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver el otro cántico, el que se deja ver en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Y dice así: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Y entonces, pues este es otro cántico que da testimonio de la victoria que habían obtenido, en este caso, sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, y estaban todos estos triunfadores, vencedores, y ya estaban con estas arpas de parte de Dios. Y dice que en honor a esas victorias sobre la bestia y todo lo que implicaba, entonaron el cántico de Moisés. Y cantaban el cántico de Moisés. Aquí lo interesante sería saber cuál canto de Moisés entonaban, porque por lo menos ya vimos que hay un cántico en Éxodo capítulo 15, versículo 1, cuando Dios echó al mar, al carro y a los carros de Faraón y a sus caballos, y fueron echados al fondo del mar cuando se cerraron las aguas del Mar Rojo. Ese es uno. Y el segundo canto, pues es el que está en Deuteronomio capítulo 32, cuando es una exhortación para el pueblo de que se iban a olvidar con respecto de Dios. Pero bueno, aquí lo interesante del de Apocalipsis es que este cántico de Moisés se canta a la par juntamente con el cántico del Cordero. O sea, entonaron los dos cantos y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Entonces, lo interesante del que se entona aquí en Apocalipsis capítulo 15 es que va de alguna manera ligado al cántico del Cordero. Entonces aquí ya es interesante porque, bueno,
Si yo quiero entender y comprender qué implica estos cánticos de Moisés, el de Éxodo capítulo 15, el de Deuteronomio capítulo 32 y el de Apocalipsis capítulo 15, pues ya tengo de alguna manera alguna pista que me va a dejar ver el cántico del Cordero, porque tenemos que ver ahora cuál es el cántico del Cordero. Ya leímos parte del de Éxodo 15, cántico de Moisés, Deuteronomio 32 y Apocalipsis 15. Ya leímos alguna partecita, pero ahora vamos a ver el cántico del Cordero porque va acompañando al cántico de Moisés. Entonces, vamos a entrar y vamos a ver cuál es el cántico del Cordero. Y ese aparece en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y dice aquí, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Ok. Bueno, y aquí empezamos a notar unas características. Resulta ser que el Padre de Gloria tenía un libro en la mano derecha. Dice que estaba sentado en el trono y un libro escrito por dentro y por fuera, y lo tenía en su mano derecha. Y había un ángel que pregonaba, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y empezaron a buscar quién podía ser digno de abrir este libro y desatar los sellos. Y empezaron a buscar, y dice ahí el Apocalipsis 5:3, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar el contenido, quiere decir que buscaron. Que de alguna manera buscaron a alguien que fuera digno y a esos que fueran dignos o a ese que fuera digno, lo buscaron en los cielos, lo buscaron en la tierra y lo buscaron debajo de la tierra. Entonces hicieron una búsqueda para ver quién tenía la estatura, quién tenía la jerarquía, quién tenía esa jerarquía, esa bendición de ser digno de tomar el libro de la mano derecha de nuestro Dios, y abrirlo y ¿cómo se llama? Y quitar los sellos. Entonces buscaron en los cielos, buscaron en la tierra y buscaron debajo de la tierra. Y nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Y entonces Juan, que es el que está teniendo esta visión, esta revelación, dice que lloraba mucho. Y seguimos leyendo. Dice aquí, Apocalipsis 5:5. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Amén. Y entonces, no encontrando a alguien digno en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, afligiéndose este Juan porque no había nadie digno, entonces uno de los ancianos le dice, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Ok. Lo que es cierto, para poder abrir el libro y quitar los 7 sellos, se tenía que vencer, se tenía que ganar una batalla. Porque aquí está claramente, dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, aquí habría que ver en qué consistía la batalla y en qué consistía la victoria que se tenía que obtener, en qué consistía el vencer para ser digno de abrir el libro y quitar los 7 sellos. Bueno, pero bueno, aquí se encuentra al que es digno, al león de la tribu de Judá, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él toma el libro de la mano derecha, y cuando él toma el libro dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ok. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente? Dice aquí, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces empezaron a entonar un cántico nuevo. ¿Con respecto de quién? Con respecto del Cordero. Porque lo que vieron era ¿a quién? Pues al Cordero. Porque ahí le dice Apocalipsis 5:6, vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces están haciendo alusión al cordero. Y entonces cuando entonan el cántico, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, este cántico es el cántico del Cordero. Este cántico es el cántico que tiene que ver con el Cordero. Cántico que posteriormente cantaron en Apocalipsis capítulo 15, juntamente con el cántico de Moisés. Aquí está, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Entonces, ¿cuál es el cántico del Cordero? Pues el cántico del Cordero es el que se deja ver en Apocalipsis capítulo 5. Ahí está muy clarito. Entonan el cántico del Cordero, donde se hace pues una reverencia, una adoración, por cuanto el Cordero fue inmolado, fue sacrificado, y gracias a esa inmolación, gracias a su sangre derramada en la cruz del Calvario, consiguió pues la salvación para todo tribu, lengua, pueblo y nación, y no nada más la salvación, sino que los hizo un reino de sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. Ok. Entonces, esto es interesante porque dice aquí, voy a seguir leyendo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz,
el Cordero que fue inmolado. Digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y Apocalipsis 5:13 dice, y oí a toda criatura, a todo, la palabra criatura ahí en el griego también significa a todo ser viviente. Y oí a toda criatura, a todo ser viviente que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre. Y los 4 animales o seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Ok, pero yo quiero hoy hacer énfasis en algo bien interesante. ¿Por qué? Voy a releer Apocalipsis capítulo 5, versículo 3, versículos atrás. Dice aquí, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie de las creaciones o de las criaturas que estaban en el cielo, de los seres de la tierra y de los seres debajo de la tierra, eran dignos de abrir el libro ni mirar su contenido. Y se entiende que buscaron, pero no encontraron, porque dice que nadie fue hallado digno. Y es interesante que dentro de estos que no podían ser dignos, que no fueron dignos para abrir el libro y mirar sus sellos y quitar los sellos, posteriormente cuando aparece el que era digno, que es nuestro Señor Jesucristo, estos seres de los cielos, estos seres de la tierra y estos seres debajo de la tierra, ellos también empiezan a adorar y honrar y alabar a nuestro Dios. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, porque ahí dice claramente, y oí a toda criatura, a toda creación, a todo ser viviente que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ello están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Entonces, los seres de los cielos, los seres de la tierra, todos esos seres, los de debajo de la tierra, empezaron a alabar y bendecir y honrar a nuestro Señor Jesucristo. A los cielos, la tierra y los de debajo de la tierra. Ahora, esto es el cántico del Cordero. Lo que yo acabo de leer ahorita en este momento es el cántico del Cordero. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante? Porque cuando nosotros leímos Apocalipsis capítulo 15, dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 15, se menciona que se canta el cántico del Cordero juntamente con el cántico de Moisés. Dice Apocalipsis 15:3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor. Entonces, los cantan, entonan estos dos cantos, el de Moisés y el del Cordero. Pero hablando del cántico del Cordero, que es una alusión a nuestro Señor Jesucristo, de la batalla que ganó en la cruz del Calvario al derramar su sangre y ser inmolado, dice que no se encontraron gente digna ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y posteriormente de estos seres de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, ellos empezaron a alabar y honrar a nuestro Dios. Bueno, porque esto es una pista muy grande para entender cuáles son las implicaciones de las 3 veces que se menciona
un cántico de Moisés que se menciona en Éxodo 15, que se menciona en en Deuteronomio 32 y que se menciona posteriormente otra vez en Apocalipsis capítulo 15. ¿Por qué? Vamos a ver ahora, para poder entender, Éxodo capítulo 15. Vamos a irnos a una partecita, a algunos extractos del primer cántico de Moisés, que es en Éxodo 15. Dice aquí en Éxodo 15:4: los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Como habíamos dicho, este primer cántico de Moisés, Éxodo 15, es con respecto a la victoria obtenida sobre el ejército de Faraón cuando fueron hundidos en el mar Rojo. Entonces dice aquí: los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Éxodo 15:5: los abismos los cubren, y descendieron a las profundidades como una piedra. Los abismos los cubren, y descendieron a las profundidades como una piedra. Éxodo 15:10: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, y se hundieron como plomos en las aguas poderosas. Entonces, pues aquí está claro, dice que descendieron a las profundidades como una piedra, o se hundieron como plomos en las aguas. Entonces, pues cayeron así, como cuando tú avientas una piedra grande al mar, a un río, a un lecho de agua, y va y caen así, en automático. Como peso. Ahora, obviamente que estos que cayeron al fondo del mar, pues llegaron, obviamente, como lo narra aquí, pues llegaron hasta el fondo del mar. Llegaron hasta el fondo del mar, al lecho submarino. ¿Qué es lo que ocurrió cuando llegaron y tocaron el fondo marino? Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Temible, dice aquí, en las alabanzas, haciendo maravillas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Y los tragó la tierra. ¿Qué quiere decir? Que descendieron al fondo marino, al piso del fondo marino, al suelo del fondo marino, y llegando a ese piso, a ese fondo marino, a ese suelo marino, se abrió la tierra. Se abrió la tierra y la tierra los tragó. Ahí está claro. Éxodo capítulo 15, versículo 12. Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fueron hundidos como piedra, como plomo, llegaron al fondo del lecho marino, del Mar Rojo, y llegando al piso del fondo marino, se abrió la tierra y la tierra los tragó. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estos que se hundieron en el Mar Rojo, que llegaron hasta el piso del fondo marino, y que después de que llegan al piso del fondo marino, la tierra los traga, entonces quedaron debajo de la tierra. Quedaron debajo de la tierra. Ahora, algo similar a lo que sucedió con la rebelión de Coré y los familiares de la rebelión de Coré. Porque dice que cuando se rebelaron, Coré y todos los familiares, dice que la tierra se abrió
y que descendieron vivos al Seol. Y descendieron vivos al Seol, que la tierra se abre y entonces caen al fondo de esa tierra que se abre, de ese hueco, y dice la escritura literal que descendieron vivos al Seol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues ¿a dónde fueron a llegar? Pues al mismísimo Seol. Quedaron debajo de la tierra. Pues algo similar sucedió aquí. Los carros de Faraón, los jinetes, los caballos, etcétera, etcétera, pues llegaron al piso del fondo marino, la tierra se abre y entonces llegaron al inframundo. Valga la expresión. Llegaron a ser parte de los que están debajo de la tierra. Entonces, yo te había leído en Apocalipsis capítulo 5, que ahí está muy claro, que dice ahí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice claramente, en el cántico del Cordero, y oí a toda criatura que está en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra, y también los que están en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Entonces hay seres debajo de la tierra. Hay seres sobre la tierra y hay seres que están en los cielos. Entonces, qué interesante, porque en el cántico de Moisés, el primer cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15, pues quienes recibieron, voy a usar esa expresión, quienes se percataron de todos los que se hundieron en el Mar Rojo, de ese ejército de Faraón, quienes recibieron, quienes vieron, a dónde llegaron, pues los que se hundieron en el Mar Rojo, que llegaron al piso del fondo marino, y ahí se abre la tierra y se los traga, pues ¿a dónde llegaron? Pues llegaron al inframundo o llegaron al territorio de los que viven debajo de la tierra. Ellos son los que se percataron, ellos son los que se dieron cuenta. Si vale la expresión, pues ellos son los que recibieron, porque llegaron en ese ámbito, en ese hábitat, llegaron pues todo el ejército de Faraón, todos los oficiales, todos los caballos, y llegaron y los recibieron allá, porque pasaron a ser parte de los que están debajo de la tierra. Imagínate la sorpresa. Imagínate la situación de los seres que están debajo de la tierra, de los personajes que están debajo de la tierra, de las entidades que están debajo de la tierra, que de repente eso se empieza a cimbrar, eso se empieza a mover y empiezan a llegar multitud de los del ejército de Faraón, entre caballos y jinetes. Y fueron, y ellos estando ahí ahora sí que en su reino debajo de la tierra, y empezaron a llegar, pues este ejército de Faraón. Obviamente que eso ha de haber sido algo, pues, sorprendente, sobrenatural, porque hubo una conmoción allá abajo de los seres que están debajo de la tierra al percatarse que llegó todo un ejército de los que habían sido avergonzados y humillados. Y eso lo narra el primer cántico de Moisés, que tiene que ver con el destino de aquellos que llegan a ser parte de los seres que están debajo de la tierra. Obviamente, ¿cómo explicártelo? Si nosotros fuéramos, alguno de nosotros fuera un personaje, un ser de los que están debajo de la tierra, y de repente ves que empiezan a llegar
jinetes y caballos del ejército de Faraón, entonces tú te percatarías y tú te darías cuenta del poder, de la majestad, del señorío que tiene Dios. Y entonces te darías cuenta que con Dios no se juega. Con Dios llega un momento en cuando Él tiene que aplicar un juicio o un castigo o una disciplina, no se juega. Entonces, lo que yo pretendo decirte con esto, que el primer cántico de Moisés, que ciertamente es una lección para nosotros, del poder, del señorío, de la majestad de nuestro Dios, de su inmensa capacidad y jerarquía, pero también es un mensaje para los que están debajo de la tierra. Porque los que están debajo de la tierra también tienen que doblar su rodilla. Los que están debajo de la tierra también tienen que doblar su rodilla, también se tienen que postrar, también se tienen que humillar, también se tienen que arrepentir de muchas cosas. No nada más los que estamos sobre la tierra, que en este caso seríamos nosotros. Entonces, el primer cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15, visto desde este punto de vista, es una exhortación, es una llamada de atención a los seres que están debajo de la tierra. Este primer cántico de Moisés es una llamada de atención, es una exhortación, es una demostración de que ellos también se tienen que doblar delante de Dios y se tienen que postrar. Fíjate qué interesante. Ahora, voy a ver el tercer cántico de Moisés, que está en Apocalipsis capítulo 15, versículos 1 al 4. Y vamos a ver dónde sucede este mensaje. El tercer cántico de Moisés. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchos detalles bien interesantes. Dice aquí: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Amén. Fíjate qué interesante. Ahora, pregunta. El tercer cántico, que es el cántico de Moisés, que se canta a la par junto con el cántico del Cordero, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde ocurre este cántico? ¿En dónde ocurre esta escena donde se están adorando y están cantando? En los cielos. En los cielos. Este cántico ocurre en los cielos. Este cántico ocurre en los cielos. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellas se han consumado el furor de Dios. Vi un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, los triunfadores o vencedores que salen de la gran tribulación y que ya tenían arpas,
y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, etcétera, etcétera. Entonces, este tercer cántico, que es el tercero, ocurre ¿en dónde? En los cielos. Esto ocurre en los cielos. Y ve lo que dice el versículo 4. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿Quién no temerá? ¿Quién no se va delante de ti? ¿Quién se puede atreverte a hacerte frente? Tú eres santo, tú eres verdadero, todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista que lo estoy manejando, pues este tercer cántico que se menciona aquí en Apocalipsis capítulo 15, que ocurre en los cielos, pues es una exhortación para los seres de los cielos. A semejanza del primer cántico de Moisés, que de alguna manera deja una exhortación para los seres que están debajo de la tierra. Lo que dijimos hace rato. Y el tercer cántico tiene que ver con los cielos, porque esto es en los cielos y esta escena ocurre en los cielos. Entonces es una llamada de atención, es una exhortación para ¿quiénes? Para los seres de los cielos, para que también ellos doblen sus rodillas, para que también ellos se postren, para que ellos también teman delante de Dios, para que ellos también se humillen delante de Dios, así como se dejó ver a los que están en la tierra, debajo de la tierra. Y como habíamos empezado con Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y aquí está claro cómo el primer cántico de Moisés tiene que ver con una exhortación, llamada de atención para los seres que están debajo de la tierra. El tercer cántico de Moisés que se menciona es una llamada de atención velada. ¿Para qué? Para los que están en los cielos. Entonces, ve cómo todo esto compagina, cómo todo esto engloba, cómo esto todo embona. Y es obvio, ahorita lo vamos a leer, que entonces el segundo cántico de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, ahorita vimos los extremos, Éxodo 15, cántico de Moisés, relacionado con los seres que están debajo de la tierra. Apocalipsis capítulo 15, cántico de Moisés, relacionado con los seres que están en los cielos. Y el cántico de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, pues obviamente está relacionado con los que están sobre la tierra. Y ese cántico es el que vimos el domingo anterior. Hace 4 días. Fíjate qué interesante. A reserva de que ahorita vamos a ver algunos aspectos. Pero ve cómo todo engloba. Ahora, yo quiero que notes algo bien interesante. Me voy a regresar al primer cántico de Moisés. Al primer cántico de Moisés, que es Éxodo capítulo 15, porque quiero que notes unas cuestiones bien interesantes. Cuando yo me voy a este primer cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice, ¿quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Jehová? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Pero el versículo anterior dice, ¿quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en sanidad? Eso dice el primer cántico de Moisés. ¿Qué dice de manera similar el tercer cántico de Moisés, Apocalipsis 15? En Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Algo similar a lo que dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, Señor, majestuoso en santidad? Bueno,
¿Por qué es interesante? Porque si yo me voy al Salmo 89:5, dice aquí, los cielos, hablando de los cielos, alabarán tus maravillas, Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Esto está ocurriendo ¿en dónde? En los cielos. Los cielos alabarán tus maravillas, Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Esta es una asamblea que está en los cielos. Esta no es una asamblea que está en la tierra. Esta es una asamblea que está en los cielos. Los cielos alabarán tus maravillas, oh Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? Dios es muy temido. Dios es muy temido, dice aquí, en la congregación de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová? Tu fidelidad también te rodea. Bueno, ¿por qué pongo este salmo? Porque se dicen expresiones similares a lo que dice primer cántico de Moisés, a lo que dice tercer cántico de Moisés, ¿quién como tú o quién no tendrá temor? Porque aquí dice, ¿quién entre los hijos de los hombres, quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? ¿Quién como tú, oh Dios? Y esta declaratoria se da en la asamblea de los santos que está en los cielos. Esta declaratoria se da en la asamblea de los santos que está en los cielos, a semejanza de la declaratoria que se dice en Éxodo 15 con respecto de los que están debajo de la tierra, ¿quién como tú entre los dioses, oh Jehová? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Son declaratorias similares de unos que tienen que ver con los que están debajo de la tierra y con otros que tienen que ver con los que están en los cielos. Bueno, ¿y esto por qué es interesante? Que por cierto, si tú quieres ver bien qué implica el Salmo 89:5, hay un tema que subí ya tiene tiempecito, varios meses atrás, que se llama Las Batallas de Miguel. Ahí en este tema de las batallas de Miguel, ahí explico la Asamblea de los Santos o la Congregación de los Santos. Que por cierto, si tú entras al canal que se llama Pastor Javier Soria, le corresponde el número 103. Bueno, y aprovecho para decirte que todos los videos que están en el canal Pastor Javier Soria tienen número secuencial, están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que tengas para que veas más o menos cómo es la secuencia de los temas que están ahí. Todos vienen con un número consecutivo. Ajá. Ahorita estamos en el 100, creo que ya vamos al 158, si mal no me recuerdo, o 157, 158. Bueno, el número, el que le corresponde el 103 es las batallas de Miguel, y ahí explico con detalle esta asamblea o esta congregación de los santos que está en el cielo. Bueno, te lo comento por si quieres ir allá. Pero en ese estudio, la palabra santos también se traduce ángeles. Entonces, cuando hablamos de la asamblea de los santos, también hablamos de la asamblea de los ángeles o la congregación de los ángeles. Y es interesante porque aquí dice, en azul, ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? ¿Y quién como tú, oh poderoso Jehová? ¿Quién? Bueno, ¿por qué es interesante esto? Porque el quién como tú o quién como Dios es exactamente el significado de Miguel. Miguel o Micael en el hebreo significa quién como Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, cuando hablamos de esto, la asamblea de los ángeles, la congregación de los ángeles, donde se dice quién en el firmamento se puede comparar a Dios, pues es una asamblea, es una congregación de ángeles que en este caso pertenecen a Miguel. Miguel es una congregación de ángeles. Obviamente hay un líder, un arcángel,
el arcángel principal. Es lo que significa la palabra arcángel, el ángel principal. Pero de ese ángel principal se dieron un montón, una congregación completa. Bueno, pues aquí está. Es una alusión directa a Miguel. Al final, lo que yo te pretendo decir con esto, que hay una exhortación, porque yo te dije que el tercer cántico que tiene que ver, tercer cántico de Moisés, yo te dije que es una exhortación o llamada de atención a los seres de los cielos. Así sea el mismísimo Miguel. Así sea el mismísimo Miguel, que normalmente se entiende que es uno de los ángeles de mayor rango. Por lo menos lo que se deja ver en la Biblia, es uno de los ángeles de mayor rango, de mayor jerarquía, de mayor estatura. Pues así sea el mismísimo Miguel, se le está dando una exhortación de que a Dios hay que adorarlo, hay que bendecirlo, hay que exaltarlo, hay que glorificarlo. Al mismísimo, a esos ángeles de gran estatura, a esos seres prodigiosos y maravillosos. No importa el rango, no importa la jerarquía, porque comparados con Dios, ¿quién como Dios? Entonces, primer cántico de Moisés está relacionado con una exhortación a los seres que están debajo de la tierra. Tercer cántico de Moisés está relacionado con una exhortación o llamada de atención a los que están en los cielos. Vamos a recordar el segundo cántico, Deuteronomio capítulo 32, que ese fue el que leímos con detalle domingo anterior. Deuteronomio 32:1, y aquí empieza el cántico. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Y fíjate que ahora ya en este momento entiendo este versículo. Préstenme atención, seres de los cielos, y préstenme atención, seres de la tierra, o los que están debajo de la tierra. Préstenme atención. Escuchen lo que voy a decir. Cielos y tierra, y yo añado los debajo de la tierra. Escuchen, pongan atención. Como la lluvia, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor y atribuid grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Pero noten por favor algo bien interesante. Que ciertamente, como habíamos visto el domingo anterior, en el cántico de Moisés, que así le puse por título, vimos que este cántico es un cántico testigo por el pueblo que se iba a corromper e iba a quebrantar el pacto y se iba a rebelar en contra de Dios. Y entonces este cántico iba a ser testigo o testimonio en contra de ese pueblo, que independientemente que Dios lo iba a bendecir, porque Dios iba a cumplir lo que juró a los padres, que los iba a introducir en una tierra que emana leche y miel. O sea, Dios iba a cumplir la bendición, pero este pueblo se iba a rebelar. Bueno, todo eso lo vimos con detalle la vez pasada. Entonces, es la rebelión del pueblo de Israel. Es el quebrantamiento del pacto del pueblo de Israel. Es el darle la espalda del pueblo de Israel a Dios. Ese es el segundo cántico de Moisés. Entonces, al final, Deuteronomio capítulo 32, que es el segundo cántico de Moisés que se deja ver en la Biblia, es una exhortación para los que están en la tierra. Pero, escuchen cielos, seres de los cielos, escuchen. Y escuche la tierra, y yo añado los de debajo de la tierra, escuchen. Porque así como este pueblo de Israel se va a rebelar en contra mía, así como este pueblo de Israel me va a quebrantar mi pacto, así como este pueblo de Israel me va a dar la espalda, ustedes no andan muy bien que digamos. Ustedes seres de los cielos y ustedes seres debajo de la tierra, ustedes no andan muy bien que digamos.
Es más, tan no andan bien que recuerda qué pasó con los seres de los cielos, que la tercera parte fue contratada y corrompida por el dragón, serpiente, diablo y Satanás, porque dice que arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, por eso la exhortación es, ok, este cántico es testigo contra el pueblo de Israel, contra estos de la tierra, pero también es para que lo escuchen allá arriba y también lo escuchen los de allá abajo. Como dice un refrán, se lo digo a Juan para que me escuche Pedro. Préstenme atención, porque ustedes también son susceptibles de que se corrompan, ustedes también son susceptibles de que se rebelen, ustedes también son susceptibles de que derrumpan mi pacto. Ustedes también son susceptibles de eso. Ustedes también se pueden corromper. Y en la Biblia está claro, en los cielos se corrompieron en contra de Dios. En la tierra se corrompieron en contra de Dios. Y los debajo de la tierra, pues son muchos, son consecuencia de las rebeliones de los de arriba, que fueron a dar allá abajo. Fíjate qué interesante. Por eso, para mí, viéndolo desde el punto de vista que lo estoy manejando, los tres cánticos, Éxodo 15, Deuteronomio 32 y Apocalipsis 15, donde se menciona el cántico de Moisés, son o representan en una parte una exhortación contra los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y para poder salir de esto y no caer en esa sentencia de juicio, para los de los cielos, la tierra y debajo de la tierra, por eso ya en Apocalipsis capítulo 15 se acompaña con el cántico del Cordero, porque en el cántico del Cordero hay salvación. En el cántico del Cordero hay salvación. Voy a recordar el cántico del Cordero, porque ahora sí ya con esto yo puedo entenderlo. Dice aquí, Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarás sobre la tierra. Y él compró para Dios con su sangre gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra. Los seres de los cielos, los seres de la tierra y los seres de debajo de la tierra. Y por eso más adelante Apocalipsis 5:13 dice, y oí a toda criatura, a toda creación, a todo ser viviente que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, a todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre, jamás. Esto es precioso, maravilloso. Y si yo sigo leyendo el cántico de Moisés el segundo, pues te recuerdas que era una exhortación para Israel. Nomás vamos a leer estos dos versículos. Dice aquí, en forma corrompida se han portado con él. Los de la tierra, porque esto es para el pueblo de Israel. En forma corrompida se han portado con él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es tu Padre el que te compró, te hizo y te estableció? Pero esto es también para que lo escuchen
los de los cielos y los de debajo de la tierra. Porque así como se comportó el pueblo de Israel, así se pueden comportar ustedes. Y que de hecho se comportaron así. Esto es bien interesante. Y ahora con esto pues podemos entender con más amplitud Filipenses 2:5. Y con esto vamos a terminar. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén y amén. Y aquí está claro. Ahora podemos entender que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario alcanza a los seres de los cielos, a los seres de la tierra y a los seres que están debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Amén y amén.